continuación haremos un ejercicio aplicando el teorema de Thevenin. Este es el circuito que se nos plantea. Ahora lo procederé a armar en Tinkercad. Para eso voy a hacer el uso de 5 resistencias, también voy a hacer uso de una placa de pruebas y de 2 suministros de energía y también de 2 multímetros. Para este ejercicio me pide que mida el voltaje y la corriente que pasa por la resistencia 5. Ahorita procederé. En este momento voy a armar el circuito. Y así queda nuestro circuito. En primer lugar tenemos una fuente de voltaje de 12 voltios y una fuente de 2 voltios. El circuito se compone de la siguiente manera: una resistencia de 560 ohms, una de 4.7 kilo ohms, una de 330 ohms, una de 100 ohms y una de 1 kilo ohm. Procederé a iniciar la simulación. Como puedo comprobar, ya me está arrojando datos, así que sí está bien conectado. Ahora procederé a calcular la corriente y el voltaje que pasa por la resistencia número 5 de 1 kilo ohm. Para esto se debe conectar para voltaje en paralelo y para determinar la corriente en serie. Voy a tener la simulación y hacer esto. Ya conectado esto, iniciaré la simulación y voy a tomar los datos. Me dice que por la resistencia 5 pasa una intensidad de 3.89 mA y la resistencia 5 tiene un voltaje de 3.89 voltios. Estos datos se los debe registrar en las tablas. A continuación calcularemos el voltaje de Thevenin. Para esto se debe desconectar la resistencia 5 y procederé a medir con el multímetro el voltaje que pasa por el circuito abierto, y ese valor es el valor de mi voltaje de Thevenin. Entonces para esto voy a desconectar voy a retirar ese multímetro y la resistencia número 5. Al iniciar la simulación me muestra que el voltaje de Thevenin es de 5.06 voltios. A continuación mi compañero les va a mostrar cómo calcular la resistencia de Thevenin y que al armar un nuevo circuito equivalente de Thevenin con los dos valores que nos da, nos debe dar aproximadamente el mismo valor que calculamos con todo el circuito. Muchas gracias. En el siguiente video vamos a calcular la resistencia equivalente de Thevenin y el voltaje equivalente de Thevenin. De acuerdo al diagrama presentado en el laboratorio, vamos a encontrar 5 resistencias que se nos presentan en el diagrama.
Vamos a retirar la resistencia número 5, la cual posteriormente nos va a servir como una resistencia de carga para poder hallar los valores del circuito y comprobar el circuito de Thevenin. Por lo tanto, vamos a obtener un circuito abierto entre A y B y vamos a calcular la resistencia equivalente. De inicio vemos que la resistencia 2 y la resistencia 3 están en paralelo, por lo tanto vamos a obtener una resistencia equivalente número 1, de valor 308.34 ohmios, la cual se encuentra igual en paralelo con una resistencia de 560 ohmios. Calculamos su valor y nos arroja un resultado de 198.85 ohmios. Esta se encuentra en serie con la resistencia número 4, la cual solo la deberíamos sumar y nos va a dar un resultado de 198.85 ohmios. Perdón, de 298.85 ohmios como resistencia total. Ahora, para calcular el voltaje equivalente vamos a aplicar un análisis por mallas y vamos a obtener las siguientes ecuaciones. La intensidad 1 que pasa por estas dos resistencias menos la intensidad 2 que es común en esta resistencia de 4.7 kiloohmios nos da un voltaje de 12 voltios. Mientras que la resistencia 1 resta a una sumatoria de la resistencia número 2, la resistencia número 3 con la resistencia número 2 y esto nos da un valor de 2 voltios. Obtenemos las siguientes ecuaciones y realizamos un despeje para encontrar la intensidad 1 y la intensidad 2. Recordando que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, vamos a poder encontrar el voltaje total aplicando la resistencia por el voltaje. Por lo tanto, vamos a multiplicar una diferencia entre estas dos intensidades por un voltaje de 330 ohmios, obteniendo un voltaje equivalente de Thevenin de 5.056 voltios. Vamos a intentar a ver la siguiente simulación en donde tengo el voltaje de Thevenin de 5 voltios como fuente de energía. También tengo un multímetro para medir el amperaje y otro para el voltaje. Una resistencia equivalente de Thevenin de 299 ohmios. Y finalmente una resistencia de carga número 5 que va a valer 1 kiloohmio, la cual nos va a servir para comprobar el teorema. Podemos observar que aquí podemos asimilar o semejar el nodo A y este de abajo como el nodo B. Por lo tanto, vamos a conectar la resistencia de carga en medio de estos dos nodos para comprobar el resultado obtenido. Al iniciar la simulación podemos obtener los valores de 300.85